Estamos con nuestro querido amigo Alberto Bernal, economista, estratega en jefe de XP Securities en los Estados Unidos. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Le confieso que con el tamborilero me acabo de dar cuenta que ya se acabó este año. ¡Qué barbaridad! Sí, señor. 16 de diciembre empezó la novena del Niño Dios. Se acabó este año. Están pasando como muy rápido, este ¿no? Año, bueno. Qué barbaridad, doctor Fernando. Bueno, y se le acabó también para la Fed, que lo que alcanzó fue a subir 25 punticos básicos la tasa de interés. Eso produjo algún resultado el primer día, después se devolvió, como que no pasó nada porque el mercado ya había descontado ese mini aumento en la tasa de interés. Pero ¿esto qué significa y para dónde vamos entonces cuando nos dicen que hay unas expectativas de brotes inflacionarios muy preocupantes por la enorme, la gigantesca cantidad de numerario que hay en las calles y en los depósitos bancarios? Pues a ver, doctor Fernando, yo creo que lo que vamos a comenzar a ver, bueno, en cierto sentido yo creo que hay que decir lo siguiente para que la audiencia entienda básicamente lo que podría pasar. Yo pienso que la Reserva Federal sube la tasa porque efectivamente ya estamos con una tasa de interés, seguimos con una tasa de interés muy baja, tenemos un nivel de desempleo que ya históricamente podría decir uno que es consistente con el famoso término del pleno empleo. Entonces hay menos necesidad de estimular la economía más. Pero también ocurrió una cosa interesante en la reunión de hace unos días, doctor Fernando, que es que la Reserva Federal como que le comenzó a dar más posibilidades a que el presidente electo Trump tenga la capacidad efectivamente de hacer un estímulo fiscal suficientemente fuerte en el 2017-2018 como para generar otra vez un problema inflacionario. Y lo interesante, doctor Fernando, es que al mercado le gusta eso. Normalmente la inflación como que asustaría mucho al mercado, pero en esta ocasión específica pareciera estarle gustando un poco más ese evento porque lo que yo he sentido de los inversionistas internacionales con los que hablo y de las autoridades mundiales, etcétera, con las que hablo, es que en cierta forma lo que quiere el mercado y las autoridades es volver a la normalidad, volver a una situación donde no hay tasas de interés negativas, ni hay toda esta cantidad de cosas que claramente son cosas que no suenan ni eficientes ni lógicas. O sea, ese concepto de que usted le dé al gobierno de Alemania dinero y el gobierno de Alemania le cobre a usted porque usted le presta el gobierno de Alemania, pues es extraño, por no decir ilógico. Entonces el mercado está como contento de que ya estamos saliendo de ese concepto de tasa de interés negativa y todas estas cosas, y que quizás estemos volviendo a algo más normal, que es un mundo que tiene un poco de inflación, no mucho, pero algo de inflación, porque un mundo con algo de inflación funciona mejor, ¿no? Claro, se necesita un poco de inflación, pues ahí está el Japón que no tiene inflación y anda en unos problemas tremendos, y cuando no hay inflación pues no hay dinámica, no hay crecimiento económico, no hay ni expectativas de tenerlo. Hay que tener un poco de inflación, como cuánta va a ser y cuánta está dispuesta a soportar la Fed antes de hacer nuevas alzas en la tasa de interés y poner orden en un mercado monetario que anda bastante a la deriva, lo mismo en los Estados Unidos que en Europa. El dinero rumba, la inflación no se ve, tal vez por falta de voluntad de la gente en hacer gastos, no sabemos por qué, pero ¿cuánta inflación sería la tolerable? Pues a ver, yo pienso, doctor Fernando, que los modelos que yo manejo, básicamente los modelos que yo hago son los mismos modelos que utiliza la Reserva Federal y otros analistas. Sí me dicen que hay posibilidades de que para final del 2017 la inflación subyacente de Estados Unidos
pase de niveles de 1.6% año a año a niveles de 1.9% año a año. Entonces eso, a ver, eso para nosotros los colombianos dice, pero a ver, de 1.6 año a año a 1.9% año a año, eso no es nada. Pero en Estados Unidos sí lo es, porque es una economía con mucha más estabilidad monetaria, etcétera. Entonces, lo que nos dice la evidencia, lo que nos dicen los modelos, quizás sí vayamos a tener un poco más de presión inflacionaria el próximo año. Ahora, lo que yo estoy tratando de hacer, doctor Fernando, es mirar un poco más allá. Si estamos en una situación en la cual vamos a tener mayor incremento de la inflación, algo parecido a lo que, por ejemplo, vimos en 1994, en el 2004, en 1997, donde se aceleraba la inflación más de lo que los modelos nos decían. Y yo pienso que eso es, digamos, lo que pone a trasnochar a los analistas y a los observadores de los mercados financieros. Y ahí hay muchas cosas que uno puede decir. Por el lado, digamos, de que vaya a haber más inflación, uno puede decir lo siguiente, decir, mire, si el señor Trump logra hacer su estímulo fiscal, que pues podría ser bastante posible que lo lograra, obviamente si tenemos el Donald Trump, que no es, digamos, no el camorrero, no el que vimos en la campaña, sino un poco más estadista. Yo pienso que si tenemos esa clase de persona, pues de golpe el Partido Republicano sí acompaña al presidente Trump en la mayoría de sus intereses legislativos de generar un poco más de gasto público. Entonces, en ese escenario, pues tenemos un poco más de inflación, y eso sería otra vez suficientemente positivo para la economía mundial. Pero por el otro lado, déjeme le comento una cuestión. Yo venía de México ayer, estaba leyendo un libro en el avión y llegué a un capítulo. El libro se llama La Era de los Robots, un economista que se llama Tom Ford, y el economista habla en algún momento del libro, habla sobre una situación en la cual la Sinfónica de Londres, el director de la Sinfónica de Londres, le dice a la audiencia, miren, voy a tocarles una nueva sinfónica, una nueva obra que tenemos acá, etcétera. La gente se enloquece, espectacular la obra, 45 minutos de música espectacular, y cuando terminan de aplaudir, el director mira a la audiencia y les dice, ustedes acaban de aplaudir a la primera obra musical que ha tocado la Sinfónica de Londres, la cual ha sido completamente creada por un algoritmo. Entonces, pues la gente queda obviamente completamente preocupada, entre fascinada y preocupada, porque acaban de ver una obra sinfónica que fue creada por la inteligencia artificial. Entonces, si usted se pone a pensar, doctor Fernando, dice, si hay ya algoritmos, computadores, etcétera, que pueden hacer una obra sinfónica entera, pues vamos a tener quizás problemas de empleo en el futuro, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales tenemos que seguir nosotros pensando, los analistas, digamos, debatiendo sobre si vamos a poder tener ese mundo normal que teníamos antes, o ese mundo que ya cambia tanto, donde hay un computador que puede crear una obra sinfónica entera, ¿no? Una sinfónica entera por creada por inteligencia artificial. ¿Qué va a faltar? Bueno, pero pues aquí estamos hablando de economía. Vamos a ver entonces si la economía la maneja también la inteligencia artificial, Alberto. Pudiera ser, y a lo mejor quedara mejor manejada que por nosotros los economistas, que a veces lo hacemos muy mal. Pues mire, una cosa que me llamó mucho la atención, doctor Fernando, es ahorita porque pues digamos, hay que ser justos con la evidencia. El trabajo del analista va a ser bastante justo con la evidencia y con con las personas y con los planteamientos de los políticos y de los economistas y etcétera. Y una cosa que pues yo
yo me ponía a revisar el otro día, es sobre el proteccionismo que oye uno del candidato Donald Trump. O sea, uno oye, por ejemplo, hay una cosa que uno tiene que apreciar del candidato Donald Trump, pues, por ejemplo, es la disminución de los impuestos corporativos. Eso es algo muy lógico. Las empresas en Estados Unidos pagan muchos impuestos y eso es un problema porque las empresas son las que generan el empleo. Entonces, uno debe, y eso lo hemos hablado usted y yo mil veces, doctor Fernando, uno debe consentir a las empresas no por neoliberalismo ni nada parecido, sino porque las empresas son las que nos dan de comer, o sea, punto. Las empresas generan el empleo y son las instituciones dentro de la sociedad que uno debe proteger. Y Trump, al querer bajar los impuestos corporativos, pues es una buena noticia. Pero al mismo tiempo, el candidato, el presidente electo Trump, pues habla de consentir a las empresas, pero al mismo tiempo dice, no vamos a comprar nada que se produzca por fuera de Estados Unidos. Y entonces a mí me recuerda mucho esa estrategia del famoso Buy American, al mercantilismo tan poco lógico y tan poco inteligente de Latinoamérica. Y uno dice, hombre, qué tristeza pues que el presidente de Estados Unidos esté hablando de mercantilismo en un momento histórico donde pasan cosas tan interesantes y tan lógicas, digamos, desde el punto de vista económico, como tener en cuenta que el nuevo avión de Boeing, el 787, que es una belleza de avión, que tiene Avianca, que vuela de Bogotá a Nueva York. Ese avión, que es una belleza de la tecnología y de la ingeniería, tiene millones de partes que se generan y se crean en todas partes del mundo. O sea, el Boeing 787 tiene unidades dentro de esa mole que vuela todos los días, que vienen de 80 países. Entonces uno dice, qué tristeza que el presidente del país donde está Boeing, que es una de las compañías más espectaculares que conozco yo, por cualquier forma que quiera mirarlo uno, esté hablando de cosas tan provinciales como solamente comprar norteamericano, cuando el avión más tecnológicamente perfecto y más espectacular del mundo tiene partes de 80 países diferentes. Y eso es lo que es el futuro. O sea, nos guste o no, las cadenas de producción y todas estas cosas pues tienen que ser cadenas muy eficientes, y hay unos países que son mejores haciendo tornillos que otros países, etcétera. Hay países que son mejores haciendo los asientos del avión que otros, y eso hay que entenderlo y no temerle ni odiar esa situación, sino aceptarla, ¿no? Entonces, es desafortunado que Estados Unidos, por alguna razón muy extraña, porque yo pienso que Estados Unidos es uno de los países que más se ha beneficiado de la globalización, esté en esta visión tan anacrónica, pues, de tratar de salirse de la globalización y comenzar a mirar otra vez el mundo de una forma mucho más provincial, de que todo hay que comprarlo norteamericano, ¿no? Entonces, pues es desafortunado, pero pues, doctor Fernando, como dicen las abuelitas, eso es lo que hay. Entonces, pues toca avanzar y mirar a ver cómo hacemos lo mejor posible con lo que hay. Me recuerda lo que dice Alberto Bernal, queridos amigos oyentes, una época en la que en Colombia se manejaban las importaciones con este criterio. Lo primero que el importador tenía que demostrar es que eso que iba a importar no se producía en Colombia. Si se producía en Colombia, no se podía importar. No importa si eso se producía en Colombia bien o mal, caro o barato, en qué condiciones, nada. Era la producción a ultranza a la industria nacional. Nada producido en Colombia se podía importar. Entonces había gente que se dedicaba a importar cualquier cosa y quedaba con una especie de patente de corso para hacer lo que le viniera en gana, porque nadie podía importar una cosa parecida a la que estaba produciendo. Que eso sucediera en una Colombia subdesarrollada que pagó tan alto precio por ese tipo de proteccionismo, pues vaya y venga. Esa fue una estupidez enorme que Colombia prometió.
pero que la vayan a cometer los Estados Unidos. Líbrenos Dios, líbrenos Dios. Es que el mercado del mundo existe precisamente por la competencia, porque salen cosas nuevas, distintas o más económicas, más baratas. Sí, señor, los Estados Unidos lo están produciendo, pero lo producen caro. Entonces, que vengan cosas de fuera, las mismas de fuera, más baratas, y obligan a los industriales americanos a producir más barato, a ingeniárselas como. De eso, en eso consiste el progreso humano, Alberto, nada menos que en eso. Exactamente, y si me permite, doctor Fernando, le cuento a usted y a la audiencia un dato que cada vez que lo digo me doy más cuenta pues digamos, de lo peligroso que es esta situación, que Dios mediante. A ver, yo personalmente pienso que el presidente electo Trump tiene gente alrededor de él suficientemente idónea como para que le estén contando esto. Entonces, yo espero que mucho de esto tenga que ver con un show mediático, pues porque todos sabemos que el presidente Trump es un genio de la publicidad y digamos, de los reality shows y todas estas cosas que pues tanto mueven el mundo. Y entonces, pues yo esperaría, digamos, esa es la visión optimista que le presento, que mucho de esto tenga que ser es básicamente como una estrategia de mercadeo y no necesariamente que Trump lo crea de verdad. Fíjese que usted vio cuando el señor Trump llega a Indiana con su vicepresidente y va a la fábrica de aires acondicionados Carrier, ¿cierto? El Carrier es básicamente el aire acondicionado que hay aquí en mi casa en Miami, doctor Fernando, es Carrier, es una maravilla de compañía. Carrier es la misma compañía que hace los ascensores Otis, pues, o sea, es una multinacional impresionante. Y entonces el señor Trump llega y dice, logramos salvar 800 empleos, etcétera, que no se van a ir a México, porque ya esta compañía tiene una empresa en México, etcétera, y hacen este show mediático. 700 empleos, él dice que se salvan, pues la verdad es que no se salvan, doctor Fernando. Lo que va a pasar es que el gobierno va a subsidiar esos empleos, el gobierno de Indiana, el estado de Indiana, porque les va a haber una disminución de impuestos específica, etcétera. Entonces eso le va a costar como $7 millones al estado de Indiana que se mantengan esos 800 empleos. Pero el punto de lo relevante es lo siguiente. Al día siguiente del evento, en que pues todos los medios estuvieron, cubrieron, etcétera, y la gente decía, qué bien el señor Trump, que ahora sí va a defender el empleo norteamericano. Esos 800 empleos que supuestamente se salvan, ese jueves, el viernes por la mañana, el Departamento de Empleo de Estados Unidos anuncia que en el mes anterior la economía de Estados Unidos había generado 178,000 nuevos empleos netos. Entonces hicimos un show mediático por 800 empleos que no deberían estar en Estados Unidos, cuando al mismo tiempo la economía de Estados Unidos en un mes genera 178,000 empleos netos. Pero oigan esta estadística, doctor Fernando. Cada tres meses, el monstruo que es la economía de Estados Unidos destruye 6.7 millones de empleos. Cada 3 meses se destruyen 6.7 millones de empleos. Pero cada 3 meses, gracias a la mano invisible que hablaba Adam Smith, se generan 7.2 millones de empleos nuevos. Entonces, cada año se generan en neto 2 millones de empleos. Entonces, el punto es, y lo que hay que entender es que no hay posibilidad humana, porque no hay suficientes minutos en el día, para que el presidente Trump esté en el teléfono hablando con corporaciones para que no saquen sus empleos a la China, a la India, a México, etcétera, en una economía que destruye 6.7 millones de empleos cada 3 meses, pero al mismo tiempo genera 7.2 millones de empleos. Entonces, es desafortunado porque estos números no los sabe nadie y la demagogia es sencilla. O sea, es fácil decir, vea como estoy yendo en contra de esto, estoy en contra de México, los mexicanos van a acabar Estados Unidos, los chinos están acabando Estados Unidos, etcétera. Pero la realidad es que la economía es tan compleja y el sistema económico de Estados Unidos, y por eso es que Estados Unidos es un gran país, porque hay una capacidad para que el sector privado haga lo que tenga que hacer. Entonces, una de las cosas que yo sí estoy añorando, pues, y pidiéndole a Dios es que
el señor Trump, a pesar de su discurso, que a veces es muy populista, no vaya a cometer los errores que podría cometer por volverse muy intervencionista, porque al fin y al cabo no hay ninguna diferencia entre un señor Trump intervencionista y un señor Hugo Chávez intervencionista, en que Hugo Chávez decía, no, me da pena, pero usted no puede sacar los empleos de acá, usted no puede subir los precios, usted no puede hacer, etcétera, de estas cosas, y pues vea cómo terminó Venezuela, ¿no? Entonces, Dios mediante, los famosos checks and balances de Estados Unidos, y Estados Unidos siendo una economía tan avanzada y tan fuerte, no van a permitir que el mercantilismo de Donald Trump vaya a generar daños colaterales muy importantes dentro de la economía mundial, ¿no? Por ahora, su anuncio de que va a rebajar los impuestos ha traído mucha euforia en las bolsas. Están más eufóricas que nunca antes, me parece. Llevan un tiempo subiendo, estaban en 18, Dow Jones estaba en 18.000 puntos de referencia y ahora está en 180.000 y ahora está 10% por encima de eso, y 10% en unos meses, esos son trillones de dólares de valorización del capital de las compañías. Eso es inmenso, detrás de la rebaja en los impuestos, ¿no? Efectivamente, y hay un componente adicional, doctor Fernando, y eso es algo que yo sinceramente no entiendo por qué razón el presidente Obama no tomó esa decisión. Lo hubiera podido tomar y ayudarse muchísimo a él mismo en términos de su legado económico. Y es la siguiente estadística, doctor Fernando. Las corporaciones norteamericanas, o sea, las multinacionales, llámese Apple, Ford, General Motors, Boeing, etcétera, pues todas estas empresas tienen muchos negocios por fuera de Estados Unidos. La mayoría de creo que si no me traiciona la memoria, el 40% del ingreso de todas las empresas, el 40% del ingreso neto de las utilidades netas de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500, el 40% viene de por fuera de Estados Unidos. Y paradójicamente, el mundo desarrollado, con excepción de Japón, tiene una tasa corporativa de impuesto mucho más baja que Estados Unidos. Irlanda tiene 12%, Alemania tiene 25%, Noruega tiene 20%, etcétera. Digamos, las empresas por fuera de Estados Unidos y de Japón pagan, y Colombia obviamente, pagan menos impuestos. Entonces esos dineros que se generan por fuera de Estados Unidos ponderan menos en impuestos. Entonces, con toda esa ganancia que se produce por fuera de Estados Unidos, ese dinero se queda en los bancos de por fuera de Estados Unidos, y ese dinero no estaba volviendo a Estados Unidos porque las corporaciones decían, a ver, si yo me devuelvo todas estas utilidades a Estados Unidos, van a ponderar al 39% desde el 12%. Entonces hay aproximadamente 2 trillones de dólares de utilidades de las compañías norteamericanas por fuera del país. Pues parece que una de las cosas que se está hablando es que ese dinero, esos 2 trillones de dólares, se va a permitir que vuelvan a entrar a Estados Unidos con una amnistía financiera de impuestos, que vale el 5% del ingreso. Entonces el gobierno de Estados Unidos va a recibir 100.000 millones de dólares por esos 2 billones que entrarían, 2 billones en Colombia, 2 trillones en Estados Unidos, y entrarían de nuevo a Estados Unidos. Pero lo relevante es que, la verdad, doctor Fernando, usted se pone a pensar, Apple trayendo de vuelta a Estados Unidos 250.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer Apple con 250.000 millones de dólares adicionales que entra a Estados Unidos? Pues la verdad no es que Apple necesite otra fábrica para hacer más iPhones, necesita unos nuevos edificios, digamos, para sus headquarters, ni nada de esas cosas, porque Apple ya igual ha hecho toda la inversión que necesita, lo mismo con Amazon, lo mismo con Google, etcétera, que tienen mucho dinero por fuera. Entonces lo más probable es que ese dinero entre a Estados Unidos y se va a recomprar acciones o a incrementar los dividendos
pagan esas acciones. Entonces, por eso es que los precios de las acciones siguen subiendo, porque el mercado sabe, los analistas y los inversionistas saben que esto muy seguramente va a suceder, y pues 2 trillones de dólares, doctor Fernando, es muchísimo dinero, muchísimo, es más del 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y cuando ese dinero se va a ir a recomprar acciones, pues todos sabemos que muy seguramente van a subir los precios de esas acciones. En este momento el Dow Jones está en 19.844 puntos. Estaba en 18.000 cuando Trump fue elegido. Ha subido entonces 1.800 puntos, eso es un 10%. ¿Cuánto vale el 10% de la bolsa de los Estados Unidos? Eso, si no estoy mal, doctor Fernando, vale 4 trillones de dólares. Bueno, si no 4 trillones de dólares, eso es lo que ha aumentado el valor de las compañías que cotizan en bolsa en los Estados Unidos desde que Trump fue elegido presidente. Pero sale pues con estas otras cosas que desconciertan tanto. Esto pues del proteccionismo mercantilista a la país subdesarrollado de América, eso ya lo dejamos nosotros hace 20 años. Yo estoy hablando de las decisiones que se tomaban hace 30. No lo dejo importar si en Colombia se produce algo así. Y el algo así era mucho más caro, era mucho más malo, era mucho más ineficiente, pero no se dejaba importar. Y se protegía la industria. ¿Eso fue bueno? Pues la historia no lo demuestra así. En todo caso, pues, Alberto, muchísimas gracias, un abrazo y se nos acabó el año. Un saludo muy afectuoso. A usted, doctor Fernando, como siempre un placer estar con usted. Lo mejor, si no hablamos antes de final de año, los mejores deseos para el próximo año, doctor Fernando. Muchas gracias por toda esa labor que hace usted y estamos en contacto. Muchísimas gracias y mil saludos a la audiencia. Bueno, y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio.